¿qué tal? A raíz de una indagación acompañada que acabo de realizar hace unos instantes, me veo en la inspiración de hacer un vídeo relacionado con los pensamientos intrusos. Para mí, ¿qué es un pensamiento intruso? Es aquel pensamiento que se contrapone a aquello que quiero o a lo que sería mi propósito o un objetivo que me planteé. Por ejemplo, estoy emprendiendo un camino, como por ejemplo una excursión o cualquier actividad para mí, y un pensamiento se me contrapone diciéndome ¿esto para qué? Tú no vales para esto, realmente esto es lo que quieres, estás perdiendo el tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas personas que hemos sufrido o que sufrimos de esto. En mi caso lo padecí. En su día se me dijo que era el límite entre lo que sería una depresión. Ahora, tal y como estoy, lo veo y digo, eso era depresión. Por algún motivo que desconozco, la persona que me lo comentó, la persona que me lo expresó, no quiso etiquetarlo como tal. Supongo que por no limitar aquello que me sucedía, vale, es esto, ya no puedo salir. Porque hay personas que cuando se les etiqueta algo ya lo usan como definición propia y les cuesta mucho soltarlo, porque es como el ego perderá esa identidad, esa etiqueta, y por miedo a que desaparezca, se aferra a esto. Por eso siento que ese fue el motivo del por qué no me lo acabó de decir que lo era. Entonces, ¿cómo aparecían mis pensamientos intrusos? Por ejemplo, en la escuela, a punto de hacer una exposición, te va a salir muy mal, no te lo sabes, no estás preparada, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy de excursión en la montaña, pensando todo el rato, no permitiéndome conectar con la naturaleza ni la plenitud del instante, sino me iba constantemente a pensamientos pasados o pensamientos futuros. Colapsaban constantemente, creaba muchísimos ISIS, creaba muchísimos ¿y por qué no? Y muchísimos autosaboteos. En definitiva, odiaba estar conmigo en silencio. Te das cuenta que esto se va armonizando o sanando cuando eres capaz de verbalizar lo que te sucede y contarlo a las personas. Por ejemplo, me acuerdo, estaba en Aigüestortes, una montaña de Cataluña, y se me había roto la bamba. La suela se abrió y claro, era súper incómodo porque estaba en la cima donde está una caseta, estaba ahí y la bamba se me despegó la suela, gran parte de la suela. Y digo, ¿y ahora qué? Desde ahí quedaban tranquilamente 1 hora y cuarto hasta llegar al coche, todo en bajada. Entonces empecé a llorar y le pude expresar a mi pareja, mi mente es muy mala, se pasa mucho conmigo. Y aquí fue como el declic, el ponerle lugar, el reconocerlo. Y fue lo que me permitió ir generando las herramientas necesarias, ir ganando ventaja ante ese pensamiento, simplemente por el hecho de haberlo reconocido. Le puse su lugar. Por eso poco a poco se fue diluyendo, porque empezaba a tener forma externa a mí. De alguna forma permitía que saliera de la jaula. Esta escena que acabo de comentar se dio cuando mi pareja se quitó sus zapatos para dármelos y se puso él las zapatillas de Río, unas zapatillas con las que notas absolutamente todas las piedras del suelo. Entonces mi mente dijo, mira lo que has hecho que haga, tú no mereces esto, etcétera, etcétera, etcétera. Una culpabilidad extrema y por eso arranqué el llanto, para que veáis el nivel de invasión. Poco a poco fui atreviéndome a dar más voz a aquellos pensamientos que tenía por dentro. Hay una situación que recuerdo con bastante cariño porque me ha hecho sufrir muchísimo, pero a la vez, y el motivo del cariño, es que me ha llevado a ser ahora quien soy, me ha llevado a una introspección muy muy grande y a una transformación enorme que me permite ahora mismo valorar lo que es una mente vacía. No llega a ser por esa experiencia, no llega a ser por esa invasión mental que sufría, que ahora mismo no estaría valorando este silencio mental a este nivel. ¿Y cuál era? Una enfermedad, cáncer. Siempre he sido una persona súper hipocondríaca, hasta el punto de que al mes quizás iba 1 o 2 veces al médico para contarle pues lo que me pasaba. Que ahora noto algo en el cuello, que ahora en la cabeza, que ahora me duele tal, que ahora lo otro. Era un recurrente. ¿Qué sucedía? Que de repente estaba tranquila viendo una serie con mi pareja, o viendo una película, o estaba en el cine, o estaba con mi familia, o estaba a punto de quedarme dormida. Y desconozco qué era lo que incentivaba que esto apareciera, que de repente, cáncer. Pero no, pum, sino un recurrente, cáncer, 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 como un constante. ¿Qué pasa? Me volvía loquísima, empezaba a temblar porque era claro, se puede llevar a la toxicidad esto de la ley de la atracción. En ese entonces ya conocía la ley de la atracción y digo, claro, si estoy pensando todo el rato esto, mi cuerpo va a generar esta patología. Y esto es lo que hacía que mi sensación empeorara. Entonces,
Fijaros cómo es el ruido, desconozco si se llega a escuchar el ruido de fondo, pero para que veáis que todo el campo en el que te encuentras en cada instante habla, esto está representando lo que para mí era mi mente, ruido constante. Le tenía muchísimo respeto por una película que vi cuando tenía 5 años que se llama Camino. Bueno. Entonces, esta película que os estaba mencionando, Camino, se trata de una niña relativamente pequeña que empieza a tener como dolores aquí en la parte superior y que eso se desarrolla en un tumor y el cual acaba matándola. Vaya spoiler acabo de hacer, pero quiero que entendáis todo el drama que hay ahí detrás, los padres pues no diciéndole cómo iba avanzando todo, y eso es lo que a mí me daba mucho miedo, mucho apuro, tener algo terminal y que nadie me dijera nada. Vivir en la mentira, básicamente. Entonces eso fue como el lema, te están mintiendo constantemente, cualquier cosa te está mintiendo, no te está diciendo la verdad. Incluso llegaba a dudar de los comentarios que me hacía mi médico. En definitiva, mi mayor miedo era irme por motivo de enfermedad. Y a raíz de esa película, lo atribuí al cáncer. Y mi mente autosaboteadora eligió usar cáncer para generarme temor. Entonces, en mis momentos de tranquilidad, lo que os comentaba, cáncer, 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 cáncer. Un recurrente y no paraba y no paraba. ¿Qué pasa? A cada vez que pensaba más eso, más intensidad en mí, más nerviosismo, llegaba a temblar, llegaba a llorar y me tenía que levantar de ese lugar, ir al baño, refrescarme la cara, ver el aire. Para que veáis, me acabo de acordar incluso un punto en el que cuando yo estaba sola en casa, por miedo a la introspección, me salía a la calle. Me sentía mucho más segura en la calle que en casa. También cabe decir que vivía en un pueblito, por lo tanto nunca ha habido indicios de persecución y demás, al menos cuando yo era más pequeña. Sí que a medida que fui siendo mayor, iban generándose esos pensamientos, alguien te está siguiendo, alguien te va a matar. Bueno, una locura, pero para que veáis el nivel de invasión mental que sufría. Por lo tanto, recapitulando, el primer paso para poder trascender esto es verbalizarlo. Darte cuenta, sí, tengo pensamientos intrusos, sí, me pasa esto, sí, genero este y este pensamiento. Y poco a poco aquí se va cogiendo una forma, se le va poniendo en un lugar para poder dirigirnos de tú a tú y cambiar esta energía, transmutarla para que se diluya. Es como si un nudo que portamos no lo vemos porque está dentro y nosotros pues miramos así, y es una forma de, a través de la verbalización, a través de hablar, de ponerle sonido a esto, va saliendo y se van construyendo algo más denso pero fuera, algo más sólido. Y que en base a esto podamos decir, ah, mira, eres así, ahora ya sé cómo puedo verte y cuál es tu punto débil. Una herramienta que me funciona mucho es el péndulo hebreo, por eso la ofrezco. Conozco su potencial, conozco cómo trabaja esta herramienta y me encanta poderla ofrecer, porque a mí me ha funcionado muchísimo. Es una herramienta con la que se quitan entidades negativas, con la que se quitan males de ojo, con la que se quitan cargas emocionales negativas, y cada mes, cada 2 meses, pues me lo hacía. Pum, pum, hasta que intencioné mi péndulo metálico y podía ir mucho más rápido en la ejecución de esta limpieza. Otra cosa que me fue bien son los diferentes ejercicios que indico o muestro en mis redes sociales. También llegó a mis manos un libro que se llama Pensamientos intrusos, en el que exponen los diferentes entes que existen en el plano astral. Es decir, nosotros nos encontramos en el plano físico, donde nuestro ojo es capaz de ver ciertas frecuencias, sin embargo hay estas que se escapan, tanto positivas como negativas, y las negativas son las del bajo astral, que también se encuentran en este campo, pero nuestro ojo no alcanza a verlos. En estas frecuencias, en este bajo astral, existen diferentes entidades como arcontes, lionels, los grises y otros más, que la finalidad de estos seres es drenarte para que ellos puedan absorber esta luz y por lo tanto alimentarse. Digamos que nosotros somos su punto de nutrición. Entonces, ¿cómo lo hacen? Apareciendo en sueños, en forma de seres a los que echas de menos, en forma de pesadillas. Puede ser también a través de un conflicto con una persona con la que te encuentres, es decir, un enfrentamiento de egos. Eso también está generado por Lionel, concretamente. También te generan pensamientos intrusos, o como por ejemplo te envían
frecuencias con las que tú recibes esta frecuencia y la atribuyes a diferentes pensamientos. Cómo se van retirando, cómo tú te vas fortaleciendo ante estos ataques, elevando tu frecuencia vibratoria. Al haber leído este libro, al haber sabido que están, también les puse una forma, también los reconocí. Y cada vez que venía un pensamiento decía, ahí estás, esta vez no vas a poder. Y por lo tanto el proceso era amarlo, honrarlo y soltarlo. No voy a decir para nada que esto sea algo que se consiga de la noche a la mañana. De hecho, este libro me lo leí en 2020 más o menos, y no es hasta 2023 que consigo una mente vacía, absolutamente vacía. Y soy de las que antes decía que el mindfulness no existía, que la mente siempre tiene que estar pensando en algo, y no es así. Mindfulness existe. Es simplemente observar todo lo que te rodea, hacer que tu propia mente esté en contacto con todo aquello que te rodea, el movimiento de esta rama, la inmensidad de este tronco, la de ese, los diferentes sonidos y personas que te rodean. Por lo tanto, tu mente no está generando aquí, sino está siendo proyectada y te das cuenta que todo esto te representa constantemente. Y poco más. Muchas gracias por llegar aquí, muchas gracias por acompañarme.